Hola, ¿qué tal? Apenas hemos dejado de hablar del COVID y otro virus amenaza con alterar nuestras vidas. No hay lugar para la alarma, es lo que aseguran los expertos, pero se sigue muy de cerca la evolución de los contagios y los síntomas. Este virus no parece que vaya a provocar una nueva pandemia, pero la expansión de este último brote mantiene a las autoridades sanitarias mundiales en alerta. En el programa de hoy vamos a tratar de analizar la situación. En Castilla y León no se ha detectado de momento ningún caso de la viruela del mono, pero ¿cómo es? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo actuar ante un posible caso? Bueno, pues son muchas las preguntas que nos hacemos, preguntas que van a tratar de responder nuestros invitados. Hoy tenemos con nosotros a Raúl Ortiz de Lejarazo, a quien todos ustedes conocen ya. Gracias, doctor, por estar con nosotros, virólogo. Y también con la doctora Jessica Abadía, que es médico especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Río Ortega de Valladolid. Muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros. Y como siempre hacemos, primero nos ponemos en situación. Vamos a recordar cuál es el número de casos diagnosticados a día de hoy, Ana. Sí, Pilar, España es el segundo país con más casos detectados, solo por detrás del Reino Unido. El goteo es constante. Este es el mapa de los positivos que hay en estos momentos registrados en España. En total son 51 y aunque se están estudiando muestras en 10 comunidades por ahora, solo se han confirmado 47 casos en Madrid, que encabeza la lista, 2 en Canarias, 1 en la Comunidad Valenciana y otro en Andalucía. Por ahora, como decías, Pilar, ninguno aquí en Castilla y León. El Ministerio de Sanidad, eso sí, pide prudencia. Carolina Darias asegura que en España ya se están detectando más casos negativos que positivos. Empiezan ya también a aflorar más casos negativos que positivos y esperamos que esto siga la tendencia. En cualquier caso, se está monitorizando. La vigilancia ha funcionado adecuadamente desde que saltó la alerta por el Reino Unido a través del Reglamento Sanitario Internacional. Bueno, pues vamos a empezar por esto último, por estas declaraciones de la ministra. Doctor Lejarazu, ¿qué opina sobre estas declaraciones? ¿Esto significa que no va a haber un rápido crecimiento de los casos o cómo tenemos que interpretar estas palabras? Bueno, yo creo que hay que interpretarlas como las palabras de un político, que a veces dicen cosas que nadie entiende, que empiezan a aparecer más casos negativos. Toda la población española, gracias a Dios, es negativa. A lo mejor lo que quería decir la ministra es que entre los casos que se declaran como sospechosos de tener viruela del mono, pues cada vez hay menos o ninguno. Pero hay que decirlo así, un caso sospechoso es a lo mejor una persona que va con un exantema que no tiene ni la forma clínica del exantema de la viruela o de la vacuna o la viruela del mono, que son iguales, son muy parecidos, y que además todos los dermatólogos de cualquier hospital, residentes y los médicos generales saben cómo son. Lo típico es que todas las lesiones están en el mismo estadio evolutivo, es decir, las ve la persona, cualquier persona, aunque no sea médico, ve que las lesiones son todas iguales. No hay costras, no hay manchas, todas son o pápulas, o manchas, o costras. Pero cabe esperar, ¿no?, que en las próximas semanas habrá un crecimiento de los casos, ¿o no? Jessica. O no. Es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 21 días, que cuando hemos empezado a ver y sobre todo a diagnosticar los primeros casos ya llevaba cierto tiempo de evolución, con lo cual es muy difícil saber hasta dónde puede haber llegado el alcance. Precisamente por eso lo que entendemos que quiere decir la ministra es que está habiendo muchos casos sospechosos, que es lo lógico cuando tienes una alerta sanitaria. Tienes que ser casos que posiblemente en otra situación habrían sido sospechosos, a lo mejor se consideran precisamente porque hay que hacer los mayores esfuerzos por controlar la infección, que es lo que tenemos en nuestra mano ahora mismo. Cabe esperar que... Sí, si las cosas se hacen bien, probablemente tengamos algún goteo de casos. Si no hay otras introducciones del virus por otros casos que se llaman importados, que vengan de otro sitio de Europa, pues yo creo que en aproximadamente unos 2 meses dejaremos de ver casos. Si se hacen las cosas bien. Claro. Si no se hacen bien, no se hace bien la trazabilidad, no se hace bien el aislamiento de los casos confirmados y no se hace cuarentena de los más próximos, que son cosas distintas, el aislamiento y la cuarentena, pues hombre, podríamos tener más tiempo. En Castilla y León, doctora, no hay ningún caso confirmado, ¿verdad? No, confirmado no. Ha habido alguna sospecha, pero todavía está pendiente de resultados. ¿Ha habido alguna sospecha y en todo caso se ha...? Todavía está pendiente, los resultados no se hacen las pruebas en Castilla y León, se envían a Madrid al Centro Nacional de Microbiología y hay que esperar a tenerlo. ¿Es un paciente de la comunidad? Sí.
Es un paciente de la comunidad. Y, bueno, ha estado en Madrid, que es de donde, por ejemplo... No tiene clara relación epidemiológica con el brote, pero lo que hablábamos antes, cualquier persona que ahora venga con una clínica más o menos compatible, no podemos centrarnos en un perfil epidemiológico, porque es algo que ya nos pasó con el COVID, por ejemplo, cuando solo sospechábamos en personas que venían de Italia o de China y teníamos el virus circulando desde hacía 2 meses. Entonces, ante una clínica bastante clara, pues sí que se considera activar el protocolo y en todo caso el beneficio es muy grande para las consecuencias que pueden ser tener a una persona aislada un par de días mientras se aclara el tema. Claro. ¿Se le tiene aislado? ¿Dónde se le tiene aislado? En domicilio. En su casa. Domicilio, sí. En su casa, me imagino que sin contacto con nadie. Bueno, sí, en su habitación y sin contacto. Claro, me imagino que con otros familiares, ¿no? Para evitar la transmisión intrafamiliar. Claro, sí. Eso es. España es el segundo país con más casos registrados. ¿Es casual? Quería apuntar una cosa, que yo creo que para que lo entienda la gente, una cosa es la sospecha clínica, que hay una definición clínica de caso con una serie de síntomas que se hacen y que se aplican, y la definición clínica puede tener una especificidad, es decir, un acierto, pues a lo mejor del 70 o del 75%, como mucho, pero no es total. Luego viene el diagnóstico de laboratorio, la confirmación, ver que efectivamente el bicho que está produciendo ese cuadro es el virus de la viruela del mono, que se llama monkeypox. Y hay que recordar a todos los que te estén escuchando que ese no es un virus que tenga el diagnóstico habitual los laboratorios de microbiología. Es decir, no hay reactivos ni kits comerciales, como ahora que uno va a una farmacia y se compra un test de antígeno. Sí. Y al principio no iba a una farmacia, pero los hospitales tenían las PCRs que venían más o menos manufacturadas de ahí. Esto no, esto es un hecho muy, muy excepcional que probablemente pone de manifiesto que España, a la hora de la verdad, tiene que recurrir siempre a un laboratorio central y debería descentralizarse. Y yo, como virólogo y como exdirector que he sido y director emérito del Centro Nacional de Gripe, lo saben todas las autoridades, que siempre he abogado porque en España debería de haber una red de laboratorios, al menos, digamos, 7, 8 por la extensión que tiene el país, con capacidad de hacer estos diagnósticos ante enfermedades raras emergentes. Porque esto va a ser el pan nuestro de cada día. Sí, que hoy es el virus del mono, claro, y mañana va a ser el virus de... La gente se pregunta, ¿qué pasa? ¿Que tenemos una medicina que es veterinaria? Porque, claro, viruela del mono, gripe aviar, ébola que vienen los monos, coronavirus de los murciélagos. No, es que el mundo está mucho más intercomunicado y un país que recibe muchísimos turistas como España y gente de todos los sitios tiene que hacer frente a eso. Cuanto antes lo haga, mejor. Tendríamos un diagnóstico del caso que dice la doctora Badía, pues a lo mejor en vez de tenerlo en 4 días o en 3 días, lo tendríamos en uno o en 2. O en unas horas. España es el... perdóneme, doctora Badía, ¿España es el país con más casos registrados? ¿Es circunstancial o hay algún factor, algo que nos que determine, bueno, pues que sí, que tiene que haber más? Hasta que no se conozca claramente cuál ha sido el origen del primer caso o de los primeros casos y se haga una trazabilidad, no se puede saber exactamente qué puede haber sido la causa de que se hayan diagnosticado más aquí que en otros países. Y por aclarar, también es circunstancial que el contagio se haya producido en un determinado lugar, porque me refiero a que se hablaba del foco de Madrid en esa sauna. Es circunstancial también, ¿no? El lugar donde se produzca, sino que es por contagio. Es una enfermedad que se contagia por contacto directo, también por la posibilidad de lo que llamamos fómites, que son ropa, objetos que pueden estar contaminados, y también hay cierta posibilidad de contagio por gotas, por las gotas que emitimos cuando hablamos, cuando respiramos. Entonces ese contacto se puede producir en cualquier situación en la que estemos muy juntos, y puede ser una boda, puede ser lo que comentas de Madrid, o puede ser cualquier otra situación, que en este caso pues sí que se han relacionado más los casos con ese contexto, pero que bueno, pues cualquier contacto cercano es susceptible de contagiarse. El virus del mono, la viruela del mono, ocupa estos días muchos titulares, muchos espacios en los medios. Es inevitable, venimos de una pandemia y es lógico que haya preocupación por los virus y sus consecuencias, y quizás debemos incidir una vez más en qué es la viruela del mono, cómo se transmite y cuáles son sus síntomas. Ana. Sí, la gran ventaja respecto al coronavirus es que no se transmite a través de aerosoles, por lo tanto el contagio masivo
es mucho menos frecuente. La transmisión de este virus, lo decía nuestra invitada, entre humanos se produce mediante un vínculo estrecho con la persona contaminada a través de los fluidos, por ejemplo, la saliva, gotículas sobre la superficie, es decir, tosemos sobre una mesa, luego pasa alguien la mano y se lo lleva a la boca. Ahí podría existir riesgo de contagio. También a través del contacto con las mucosas genitales o anales, aunque hay que dejar claro que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual. También podemos contagiarnos a través del contacto con las lesiones, con las ampollitas que están llenas de virus. Ese contacto es muy contagioso. Y vamos a ver ahora cuáles son los síntomas. Escalofríos y agotamientos, dolor de cabeza y fiebre, dolor de espalda, dolores musculares e inflamación de ganglios linfáticos. Los 4 primeros pueden ser casi cualquier cosa que te pase, pero lo último es la gran diferencia, lo más característico. La enfermedad pilar suele durar de 2 a 4 semanas. Bueno, pues ya tenemos todo eso claro, y en este punto de nuestro programa vamos a saludar también al doctor Juan José Badiola. Doctor Badiola, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, un placer estar aquí. Bueno, está en el plató, se lo recuerdo también a usted, está en el plató el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazo y también la doctora Jessica Abadía, y estábamos hablando precisamente, bueno, pues de los síntomas, de cómo se transmite, del caso de Castilla y León, que no sabíamos que hay un caso sospechoso, bueno, se está estudiando. Habría que aclarar también, doctor, que es una enfermedad muy molesta, pero que no es grave y que no es letal, ¿no? Bueno, no. Los datos que se tienen de letalidad apreciables son de África, está entre el 1 y el 10%. Pero claro, en unas circunstancias muy particulares. Allí, por ejemplo, los niños suelen estar afectados por consumo, por manejar, manipular, sobre todo pequeños roedores, tamaño mediano, que capturan y que finalmente se los comen, ¿no? Será consumo humano. Y ahí sí que hay casos descritos porque estas lesiones que está usted señalando en este momento en la imagen se contaminan, pueden producirse, sobre todo contaminan con bacterias, puede haber septicemias y algunas personas mueren por esta razón. Como veterinario también le quería preguntar, ahora que ha hablado de los roedores y de los animales, está recomendando, la Unión Europea recomienda que bueno, los animales, las mascotas que estén conviviendo con casos sospechosos o con casos confirmados, bueno, pues que también se las aísle. No sé, es más fácil la transmisión entre humanos y animales, es tan fácil que bueno, pues puede llegar a haber un contagio tan directo. Bueno, hasta ahora las transmisiones han sido animal-animal, animal-humano y humano-humano. La verdad es que transmisiones humano-animal hasta ahora hay menos. No tengo una relación exacta de los números si es que ha habido una casuística de este tipo, pero lo que ha dicho el Centro Europeo de Control de Enfermedades es que, hombre, las personas infectadas que viven con sus mascotas pues deben tener cuidado, ¿no? Sobre todo debe tener el menor contacto posible si eso puede ser, ¿no? Yo creo que en este caso lo que hay que también tener muy en cuenta es que de las mascotas, las que para mí tienen un mayor riesgo, teórico al menos, son los roedores. Mascotas que habitualmente pueden estar en nuestras casas, pues, por ejemplo, hámsters, por ejemplo, ratas, ratones y conejos, animales de esta naturaleza, ¿no? Claro, cuando hablamos de mascotas, la gente sobre todo piensa en el perro y en el gato, ¿verdad? Sí. Pero hasta ahora yo no he visto ningún caso descrito en perros y en gatos. Tendría que mirarlo bien, ¿verdad? Pero yo que sepa, no está descrito. Es decir, que el riesgo, por lo tanto, para los perros y los gatos sería mínimo. Así como en COVID no ha sido así, y los felinos son muy receptivos, ¿verdad? Y los gatos en particular. Los perros mucho menos. Pero en este caso, insisto, el riesgo principal está para los roedores. Y hay que decir una cosa, se llama viruela del mono, pero realmente debería llamarse viruela de los roedores, o de ciertos roedores, porque realmente los monos, les ocurre como los humanos, son infecciones terminales, ¿no? De manera que donde sí se mantiene el virus es en ciertas especies de roedores que existen allí en África Central sobre todo, y que son los reservorios naturales del virus. Pues, por ejemplo, ardillas, hay 2 tipos de ardillas que albergan el virus, las ratas, hay lirones, hay varias especies que son
que actúan de reservorios y transmisores. Por eso digo que, bueno, yo a la gente no le preocuparé demasiado, pero claro, si hay una persona infectada que ha convivido con mascotas, sobre todo esas características, debe consultar a su veterinario y ver si ahí presentan síntomas compatibles con la enfermedad y en todo caso tomar muestras y ver si están infectados o no lo están. En el origen, bueno, no en el origen, pero en la transmisión de esta enfermedad, bueno, pues eso, comentábamos, están los animales. ¿Por qué se dan, o sea, estamos los humanos más expuestos al contacto con los animales ahora mismo y entonces hay más facilidad de que virus que afectan a los animales se pasen a los humanos? No lo sé si es por el contacto o Sí. ¿qué influye ahí? Bueno, vamos a ver, yo creo que su gran virólogo y buen amigo Raúl Ortiz de Lejarazo, al que quiero saludar, que para mí es uno de los mejores virólogos de España, ¿verdad? Que te saludo muy efusivamente. ¿Qué tal, Juanjo? Porque te lo mereces, Raúl, ¿verdad? lo ha explicado muy bien. Dice, vivimos en un mundo global, ¿verdad? Y un mundo con una movilidad extraordinaria. Y yo lo único que añadiría es que, claro, ahora sí que estamos viendo, nosotros tenemos, los veterinarios nos gusta mucho y ahora los médicos también, un concepto que es un mundo, una salud, One Health, que así se llama, ¿no? Que es que hay que atender en este mundo de la salud global a la salud de los animales, de las personas, pero también del medio ambiente. Ese es el concepto nuevo, ¿no? Y ahí está una de las claves de que algunos de estos problemas se produzcan. ¿Qué ocurre? Pues está habiendo en algunas partes del mundo, está habiendo verdaderas agresiones medioambientales. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, deforestaciones en Indonesia, por ejemplo, en Borneo, en el Amazonas, construcción de grandes instalaciones, por ejemplo, grandes autopistas, por ejemplo, grandes pantanos. Todo eso supone, en muchos casos, reducir el espacio en el que viven animales, sobre todo animales silvestres, personas y también agentes biológicos, virus, bacterias, etcétera. Entonces, claro, si tú reduces el espacio de esos seres vivos que viven ahí, la densidad se incrementa y el contacto se incrementa también, con la posibilidad de que haya infecciones también aumenta. Y sobre todo algo que es lo más preocupante, que haya lo que se llaman saltos de barrera de especie. Es decir, que los patógenos normalmente están acostumbrados, en el caso nuestro, los animales, lo tenemos claro, a determinadas especies. Pero en un momento determinado deciden saltar la barrera de especie. Eso ha pasado con el COVID, en definitiva, que ha sido un virus de murciélago, que los murciélagos se les han hecho pequeños, la comunidad de murciélagos. Han dicho, bueno, aquí hay que afectar a una nueva especie para lograr propagarnos. Ajá. Este no tiene tanto problema porque este es un virus de DNA, ¿verdad? Sí. Raúl, este no tiene tantos problemas como los coronavirus, No ¿no? muta tanto. Me van a permitir No muta tanto, eso es. que sigamos con el relato. La Organización Mundial de la Salud ha pedido que se rastreen los contactos de este brote. Imagino que por buscar, pues eso, una relación, un vínculo que explique cómo se están dando casos en tantos países a la vez. Anteriores a este se habían dado otros brotes, pero muy localizados en África. Sí, la viruela del mono pilar es una infección vírica muy conocida en África. De hecho, es una enfermedad endémica del continente africano, especialmente en las regiones centrales y occidentales, donde anualmente provoca miles de casos y decenas de fallecidos. Nigeria es uno de los países más afectados, según la Organización Mundial de la Salud. Desde 2017 ha notificado más de 500 casos. Fue en 1970 cuando se detectó el primero y desde entonces se ha extendido a 11 países africanos. Allí llevan, como decimos, mucho tiempo lidiando con ella. Sin embargo, como suele pasar con otras enfermedades, parece que eso no nos importa mucho hasta que llega aquí. Doctor Ortiz de Lejarazu, ¿podrían darse variantes de este virus? Es difícil, como ha Sí. dicho Juanjo, el doctor Badiola, es difícil porque es un virus DNA, de doble cadena además. Los virus DNA tienen un mecanismo de replicación, que es una enzima que se llama DNA polimerasa. Para que lo entienda la gente, es como cuando uno va al banco a entregar dinero, ¿eh? Lo primero que hace el cajero es contarlo, ¿eh? Y luego lo mete en una máquina que lo cuenta a su vez. Y dice, perdona, falta un billete. Entonces, perdona, se me había olvidado. Entonces, lo que hace en estos virus DNA es hacer una lectura de lo que tiene que reproducir y si hay algún error, que es lo que provoca las mutaciones, lo corrige. Así que, por lo tanto, no hay ese problema. El hecho de que haya una necesidad de rastrear contactos es fundamentalmente para aislarles lo antes posible
para tenerles en cuarentena, porque es la única manera de yugular el brote. No es solo por saber el origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad lo vamos a saber en el momento que se secuencien, es decir, que se haga el análisis genético en profundidad de todos los virus del mundo, para saber si responden a un virus común o si ha habido alguna, siempre hay algunos pequeños cambios que permiten identificar y permiten hacer la trazabilidad del virus. Probablemente el virus que tenemos en España sea una de las teorías, es que, desde el punto de vista epidemiológico, es que se organiza una fiesta comunitaria que ha habido en Canarias, alguno de los miembros, alguno de los asistentes a esa fiesta ha llegado a Madrid y a través de las relaciones que haya podido tener personales con otras, ha tenido esa. Pero ahora puede escapar. De hecho, en el Reino Unido no hay esa explicación tan necesaria. Eso lo vamos a saber, pero de momento riesgo de variaciones no. Lo que sí que hay un riesgo, y esto hay que decirlo claro, es que ahora se contempla como una enfermedad exótica. Pero yo viví, porque tengo los años que tiene el profesor Badiola, y di clase de la viruela, fue mi primera clase, nunca lo olvidaré, y vi cómo, mientras yo era profesor, se erradicaba la enfermedad. Y entonces había mucha preocupación por la viruela del mono, porque era muy parecida o similar a la viruela humana. Y entonces ese era el problema. Entonces, lo que hay que ver ahora es si no hay una adaptación mejor de la viruela del mono al hombre y no le facilitamos, eso que decía el doctor Badiola, el salto de especie. Cuando un virus salta a una especie distinta, no lo tiene fácil, lo tiene muy difícil. Por lo tanto, hay que evitar contagios. Permítame que le haga una pregunta a la doctora. ¿Estamos más preocupados, doctora, ahora desde la pandemia del COVID por los otros virus que van surgiendo? Nos comentaba Ana que, bueno, había habido brotes anteriormente. Yo no sé si es que están... Sí, dígame. Como población posiblemente sí, porque somos más conscientes de la situación. No es algo que para la comunidad médica sea una novedad. De hecho, lo que comentaba el compañero sobre el concepto de salud global es algo que se lleva hablando mucho tiempo, cómo nuestra interacción con el medio y cómo lo estamos modificando y en cierto modo pues, destrozando la deforestación, las macrogranjas influyen no solo en nuestra salud, sino en ese contacto que tenemos con los animales y cómo ese contacto tan frecuente con ellos puede tener unas consecuencias en salud que ya conocemos y que se están viendo y no tienen por qué quedarse aquí. No sé si miedo es la palabra correcta, realmente lo que tiene que haber es conciencia de la situación en la que estamos y de que hay una serie de cosas que todavía se pueden hacer para parar. Hay una cosa que quizás no ha dicho el doctor Badiola y lo hemos visto en los últimos años. A medida que la población mundial ha crecido, se necesita más proteína para alimentarla y aumenta la producción ganadera, sobre todo de aves y luego de mamíferos de fácil crecimiento como es el cerdo. Y esos dos elementos, suidos, cerdos y aves, pueden albergar y pueden ser lo que llamamos en epidemiología animal y veterinaria huéspedes intermediarios que facilitan el salto de especie. Es decir, los virus no saltan, el salto de especie a lo mejor alguien se cree que tú vas paseando por la calle y le salta un virus a la chepa y se va por ahí. No, es una cosa muy compleja, son prueba y error, prueba y error. Pero los virus no están infectando a humanos, están infectando primero animales a los que cuidan los humanos y luego de esos animales a los que cuidan los humanos pasan a ellos. Si necesitamos, porque somos ahora 7.500 millones de habitantes en el mundo, somos exactamente, un artículo que escribí yo hace 15 años, éramos 6.300, hace falta muchos más para alimentarnos, y ahí está el problema. Claro, no quería terminar el programa, nos queda nada, muy poquito, sin hablar de las vacunas. De momento aquí en nuestro país se ha descartado vacunar a los menores de 40 años. Ana. Sí, Pilar, ayer en la Comisión de Salud Pública se descartó vacunar a los menores de 40 años que no tengan ninguna protección frente a la viruela. Hoy el Ministerio y las comunidades se reúnen para valorar la evolución de los contagios y una noticia muy positiva, dice el Gobierno, que hasta ahora todos los casos de viruela del mono que se han detectado aquí en España son leves. Pilar. Muy bien, pues bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre con el tema de las vacunas. No lo sé si ya creo que queda muy poquito tiempo. No es necesario. No es necesario. En absoluto. No es necesario. Vamos, lo primero que puse en mi cuenta de Twitter hace aproximadamente 5 días y que se hubiera reunido nadie es que no es necesario vacunar. La vacuna, la viruela, tiene efectos secundarios
y puede tener incluso casos de muerte por millón de habitantes. Pues muchísimas gracias a los tres por haber participado en el programa. Hemos intentado aclarar un poco más qué es la viruela del mono y cómo nos puede afectar. Ahora llega el programa Vamos a ver. Cristina, muy buenas. Pilar, compañera, hoy todos nos hemos despertado, hemos amanecido con la tremenda tragedia de esa matanza nuevamente en Estados Unidos. Hablaremos también de la despoblación, de lo importante que es para una tierra como la nuestra, Castilla y León, con un casi 65% de municipios en riesgo de despoblación, de desaparecer. Y también los miércoles salen las revistas a los kioscos, así que Josemi Rodríguez Sieiro nos hará una visita como cada semana. Esto será en 4 minutos. Bueno, pues lo veremos. Hasta luego, adiós.